Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Karina, ¿bien vos? Bien. ¿Cómo están el día en Mendoza? En Mendoza está lindo el día. A ver, un segundito. Ahora sí. Karina, ¿qué me decías? ¿Qué, cómo está el día en Mendoza? Ah, bien, ahora sí, se había salido el auricular. Bien, hermoso. Está caluroso, mucho sol. Después de un fin de semana muy frío, con nieve. Está Una loco el tiempo, locura. Está realmente. loco el tiempo. Buenas tardes, chicas. Hola, Hola Beatriz. Beatriz. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Bien, 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 bien. Me alegro. Disfrutando del solcito, hablando del clima. Está hermoso acá. Por allá también está lindo, qué bueno. Sí, la verdad que sí. Hermoso. Así que anduviste de viaje. No, no estuve de viaje. No, no, no. Ah, pensé que estaba, no sé por qué pensé que alguien dijo que tuvo que viajar y me Viaje enganché. de trabajo, claro, pero fue en el día. O sea, no, no fue Ah, un viaje extendido. Ahora sí, sí, fue un viaje del día. ajá. Ayer también tuve viaje de trabajo y me tuve que volver. Falleció mi abuelo ayer, así que mientras estaba trabajando me avisaron y tuve que regresar. Así que bueno, hoy... Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Gilda? Bien. Hola Gilda, ¿cómo va? Ya, Beatriz, no te había visto. ¿Cómo andás? Te escuché, pero no te Bien. había visto. Gracias por lo de ayer, ¿eh? No, por favor. No, Hola, Joana. cuéntame. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Te hago un comentario Bien. nada más. Sí, Julio. Te envié un correo, yo sé que vos por Sí, ahí no veías el correo y te mandé unos archivos ahí. Lo que pasa que sí. el teléfono que tengo por ahí que en el correo que tenés fue imposible agendarlo y no me pude comunicar. No sé por qué. ¿Por la característica será? No sé, pero fue imposible. Yo te mandé un correo y te puse el mío y mi número de teléfono, así que si vos me podés mandar un WhatsApp. Ah, bueno, eso no lo vi, no vi el detalle, lo voy a anotar y te voy a enviar un Bueno, mensajito. Te bueno, agradezco dale. desde ya la info. Bueno, Fantástica, fíjate. Julio. Sí, Bueno. hermosa. No he podido verla en detalle, la observé así como por arriba, Ah, pero ¿pudiste no, ver? ¿Lo pudiste ver? sí, la abrí, pero no he podido ver Ah, en detalle. Así bueno, que bueno, ni bien lo pueda ver, te voy a mandar un mensajito para que bueno. comentemos ahí de lo que me enviaste. Muchas Cualquier gracias. cosa que necesites del tema, me avisás. Gracias, Julio. Buenísimo, Bueno, buenísimo el dale, aporte. dale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Me extrañaron un poco? Un La poco semana sí, por el pasada trabajo que no. nos dio. No, lo extrañamos por el trabajo que nos dio. O sea que. ¿Cómo no es? Gilda. Apareces como Sí, no es mi Gilda. es lo mismo, Gilda, mi amiga, lo mismo. No, porque nos dio un trabajo para hacer, entonces fue. Te extrañamos, pero ahí nomás. Ahí nomás. Ah, está bien, está bien. Por cierto, de los trabajos que me mandaron, eh, me parecieron fantásticos. Ah, bueno, gracias. Buenísimo las señales, las creatividades, ahí las cabecitas metidas, me encantaron. Muy bueno. La mayoría vi que apuntan mucho a la parte, al riesgo psicosocial, a como a la integración, a generar un buen ambiente de las relaciones, de la empatía. Había mucho de eso, así que me pareció sumamente interesante. Les agradezco los trabajos. Lo que voy a hacer es armar como un mix de los trabajitos que me mandaron para que todos los puedan ver y podamos compartir entre todas las señales que armaron y podamos bueno, ir debatiendo, haciendo algunas devoluciones. Y respecto a esto les comento que el día martes de la semana que viene, el día martes 13, ¿qué número? Martes 13, a las 15 vamos
a tener la clase de recuperación de la semana pasada. Para el que no pueda estar, bueno, queda la clase grabada. Como no va a haber presentación de tema nuevo, sino lo que voy a hacer allí, y lo que tenía planificado para la semana pasada, era el cierre de lo que es elementos de protección personal, con los sellos mecánicos, los ensayos que se le hacen a los EPP para poder certificarlos. Así que va a ser una clase referida a eso para cerrar. Les vuelvo a poner, se los voy a poner acá y se los voy a poner como aviso también. Martes 13 a las 15. ¿Sí? Martes 19. Pues. Entonces, bueno, en esa clase de la semana que viene vamos a cerrar ese temita y hoy vamos a arrancar con un tema nuevo que es, vi que ahí vi a tu niño, que es ergonomía. Vamos a arrancar a hablar de ergonomía. La clase de hoy va a ser bastante dinámica y la idea es que hagan sus aportes, de que no sea tipo monólogo como otras clases, porque justamente el tema merita que sea así. El tema de la ergonomía busca mucho la integración de las personas y que se involucren, digamos, en la creación de su ambiente laboral. Entonces, tenemos varios artículos que vamos a leer, algunas cositas que vamos a ir viendo, va a ser como más dinámica. Así que van a tener que, nos vamos a organizar como para que vayan levantando la mano el que quiera hablar y aportar o dar alguna, digamos, alguna aclaración de los temas que yo vaya diciendo o alguna experiencia. ¿Sí? Bueno, esperamos 2 minutitos más, a ver si se conectan más chicos y arrancamos. Somos 38, 39 ahora, poquitos. Hola Joana, buenas tardes. Te asustaste, Fabián. Asustó a todo con la voz ahí, todo en silencio y saltó la voz de... Hola, ¿cómo va, Fabián? Creo que voz de ultratumba. Sí, vos de galán de teleteatro. Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Me pusiste voz de McFly. Buenas tardes. ¿Cómo caí ahí, no? Mataste, desparramaste ¿Cómo todo. entraste? Yo también lo hubiera entrado, pero no sé, me te hacía tiene mucho, bronca, no sé. No sé, no sé. Viste como cuando jugás a la bocha, le das al bochín y le das el desparramo, bueno, así hiciste. Se debe haber quedado sin Era señal. por si alguno estaba medio dormido ahí. Gracias, Fabián. La cortaste y la corriste la profe. ¿Se cohibió? ¿Qué pasó con Joana? No sé. O la mataste de un infarto, una de dos. Pero viste que se venía escuchando medio cortado, se ve que se habrá quedado sin internet o alguna historia. Se le quedó todo congelado, dice. Ah, sí, viste que se venía. 840, 926. 16 más 50. Está bueno, musicalizan como si fuese una llamada en espera. Temón, un temón. Signos.
acorde a la materia, más o menos. Sí. Signos. La profe dijo que había que escuchar el tema y después iba a preguntar sobre ello. Ah, está bueno. Claro, son signos, ¿no? Del más allá, los signos. Sí, hay que analizar. Aparte decía parte insegura. Parte insegura, exactamente. Para mí que Joana se fue a dormir una siesta. Hola chicos, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, estamos. Hola, Fabián. Hola. ¿Cómo estás, Fabi? Bien, 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 ¿vos? ¿Todo bien? Sobrellevando la carga. Es la que arma esto con el otro ahora también. Vamos a tener que bajar otro termo hasta que compremos un pico porque vamos a ser cagadas. Con algo electrónico, un celular. No te rías, Vicky. Más completito. Tenía el micrófono abierto, ni cuenta, yo estaba de ir a hablar. Sí. Si querés te presto un pico de termo. Tengo uno con luz que compré en la costa que era re lindo. Mira, estoy esperando que Sergio me lo consiga todavía. Hace un año que me dijo que me lo iba a conseguir. ¿En serio? Sí, Bueno, espera que todo llega. ¿Qué va a hacer? pero fue antes de la cuarentena. Pasa que no volvimos a ir a la costa. Ah, ahí está el tema. Convencelo, dale. No, es que se me rompió el pico y voy a terminar tirando en la computadora, ya me conozco. Chicos, para Mendoza, ¿están en fase 1, en fase 3? ¿En qué fase está Mendoza hoy? Tengo que sacar a Gustavo porque no se entera. Estamos en fase 1 nosotros. Gustavo de mi alma, tan lindo. Lo que de ahí que la gente no le da bolilla, no le da bolilla ahora. Claro. Y vos vas nosotros, bueno, yo vivo en Chacras de Coria y vas a Capital y está lleno de gente. No. Como si nada, los negocios, como si nada, así. Ustedes retrocedieron a fase 1. Y por la cantidad de casos que hubieron, sí. Así que bueno. Volví, perdón, no sé qué pasó. Había muchas especulaciones, que te habías ido a dormir la siesta, que te asustó cuando Fabián dijo buenas tardes, no sabíamos cuál era la causa. Que me habían abducido, podía ser una posibilidad. Me imagino las especulaciones. No, acá estoy, no sé qué pasó con la máquina que se congeló todo. Yo seguía hablando y me di cuenta después que nadie me respondía. Dije, ¿qué pasó? Y cuando me miré estaba congelada. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Estaba comentando que la clase de hoy iba a ser dinámica. ¿Hasta ahí sí? Sí, gracias. Ahí me habían escuchado, bien.
bueno, les decía que justamente eso, quería que hoy fuera más dinámico, que cada uno pudiera también votar, porque el temita de hoy, que es ergonomía, da un poco para eso. Así que vamos a leer un par de artículos que he buscado para compartir con ustedes y para que podamos dar debate a eso. Y bueno, por demás interesante este tema, les tengo que decir, por lo menos a mí me apasiona, desde que conocí la ergonomía me parece que es el futuro, yo se lo he dicho en otras oportunidades, porque engloba el todo, es el todo, entonces como lo máximo en lo que es higiene y seguridad. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, sí. Bien. Bueno. Aparte, Joana, el tema de la ergonomía engloba un montón de cosas de las que antes ya hablamos, porque más allá de que se cuide la salud, la persona se siente más a gusto también, si no tiene que ir esquivando cosas. Entonces, al sentirse más a gusto, la salud mental también influye. Total. Y vamos a ver que los alcances que tiene la ergonomía son amplísimos, o sea, inclusive te diría que engloba todo lo que es higiene y seguridad, porque tiene en cuenta la iluminación, tiene en cuenta la carga térmica, el confort térmico, que vamos a ver qué es lo que es el confort, incluye el ruido, incluye las presiones atmosféricas me refiero, a más allá de las medidas antropométricas y biomecánicas del cuerpo, es como tiene en cuenta muchas dimensiones de la persona, o sea, que realmente cómo se debería analizar la persona como un todo. Así que bueno, espero que les parezca interesante como a mí. Les voy a subir, bueno, les pido disculpas, no les subí el material, y mucho menos fue lo que me pasó ayer, fue como que no he tenido tiempo de absolutamente nada, entonces lo que voy a hacer es subirle un libro, que no sé si alguno ya ha estado o ha incursionado en la ergonomía, alguno de ustedes, si hay alguno por favor que lo diga. Ahí. Un poquito apenas. Un poquito. Diseño en la UBA. Bien. Bueno, sí, bastante entonces. Bueno, les voy a compartir dos libros. Uno, que es Ergonomía 1, Fundamentos, de Mondelo, que yo lo tenía acá en librito en papel, a lo antiguo, fue el primer libro que yo leí de ergonomía, y que un poco nos va a introducir en los conceptos generales, en la historia de la ergonomía y qué es lo que busca la ergonomía. Y después les voy a subir otro librito que es más cortito, este tiene algo de 180 páginas por allí, y lo conseguí digital, así que se los voy a subir. Y hay otro libro más que es mucho más cortito, son 33 páginas, que habla más de antropometría y biomecánica. Así que bueno, como pasaron varios minutitos y me desconecté, me congelé, me abducieron, vamos a arrancar ya con la clase de hoy, ¿sí? Así que les voy a compartir pantalla. Como les dije, va a ser dinámico, por lo cual, también les voy a pedir una cosita, yo voy a ir leyendo un poco las diapositivas, voy a ir leyendo el libro, que después lo van a tener ustedes, y les voy a leer algunos artículos también de internet. Como siempre veo a Beatriz, que es mi referencia, y a Vicky, que aparecen ahí, a Fabián, son las tres que veo siempre. Entonces, si alguien levanta una manito para hacer alguna aclaración, o me avisan, por favor, ¿sí? O si me quedo congelada, también, por favor. Bueno, ahí vamos con la pantalla. Mi computadora está lenta hoy día, chicos. Está como yo casi. Bueno, lo primero que les puse acá, esta imagen la deben reconocer, ¿cierto? Vi que ahí que estuviste estudiando en la UBA, seguramente, bueno, todo el mundo la conoce, es una imagen muy conocida, de Da Vinci, el hombre de Vitruvio. Lo puse como primera imagen porque resume un poco lo que es la ergonomía. Vamos a ver ahora cuando nos lea la parte de la historia de qué fue lo que aportó Da Vinci a todo esto.
Y también van a tener que investigar, en este trabajito que les voy a dejar hoy día, van a investigar un poco más sobre esta imagen, por eso no voy a decir nada más. Que no es solamente este dibujito que ven acá, tiene toda una historia. Entonces la van a tener que investigar. Bueno, vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es lo que es la ergonomía? El concepto de la ergonomía. La ergonomía es una disciplina científico-técnica, y acá también hay un poco de criterio de cada profesional. Hay quienes lo toman como una disciplina, hay quienes lo toman como una técnica, hay quienes lo toman como una ciencia. Hay un poco ahí de mezcla entre los conceptos, pero lo importante es que estudia la relación entre el entorno del trabajo, o sea, el lugar donde se desarrolla el trabajo, y quienes lo realizan, es decir, las personas, los trabajadores. Ahí se basa, ahí tenemos todo el concepto, estudia esa relación. A la persona, ¿cómo la observa? Como un ser integrado por su parte física, por su parte social y por su parte psíquica. ¿Y cómo se relaciona esta persona con su multidisciplina con el espacio de trabajo? ¿Sí? Ese espacio de trabajo está compuesto por máquinas, está compuesto por suprasistemas. Ahora en detalle lo vamos a ver, pero lo que sí es importante acá es que esa relación que se dé entre la persona y su espacio va a determinar un resultado que va a ser la mayor o la menor eficiencia del sistema. Es decir, que los resultados del trabajo tienen que ver con cómo se da esta relación. La finalidad de la ergonomía es conseguir el mayor grado de adaptación entre la persona y su puesto de trabajo. Es decir, en realidad el fin último es que el trabajo se adapte al hombre y no el hombre se tenga que adaptar al trabajo, como ha ocurrido en la mayoría de los casos y sigue ocurriendo hoy en día. ¿Sí? Ya cada vez menos, porque cada vez la ergonomía va teniendo más peso y se va incorporando cada vez más sobre todo en los profesionales y en las distintas disciplinas, en la arquitectura, en la ingeniería, en la higiene y seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, al ir incorporándola, hemos ido adquiriendo estos conocimientos y los vamos aplicando a los espacios de trabajo, al trabajo en sí. Bueno, desde la antigüedad los científicos han estudiado el trabajo para reducir su penosidad y o mejorar el rendimiento. La penosidad se refiere al mayor, o sea, a realizar mucho esfuerzo o que sea con mucha dificultad ese trabajo. Eso se refiere a la penosidad, donde yo tengo que poner mucho esfuerzo o mucha dedicación para hacerlo, ¿sí? Y acá voy a salir de acá y vamos a ir al librito que les digo que le voy a subir, que es de Mundelo, ¿sí? Donde vamos a comenzar un poco con la historia de la ergonomía. Desde la antigüedad, entonces, los científicos han estudiado el trabajo para reducir su penosidad y o para mejorar el rendimiento. Obviamente, penosidad y rendimiento son inversamente proporcionales. A mayor penosidad en el trabajo, menor va a ser el rendimiento, ¿sí? Y por el contrario, menor penosidad, menos esfuerzo tengo que hacer, el rendimiento va a ser mayor. La eficiencia de ese sistema o el resultado del trabajo va a ser mucho mayor. Leonardo da Vinci, en sus cuadernos de anatomía, investiga sobre los movimientos de los segmentos corporales, de tal manera que se puede considerar el precursor directo de la moderna biomecánica. La biomecánica estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Los análisis de Durereau, recogidos en el arte de la medida sobre estudios de movimiento y la ley de proporciones, sirvió de inicio a la moderna antropometría. La antropometría es la que se encarga de la toma de medidas del cuerpo. Y gracias a esa toma de medidas hemos podido conocer las limitaciones del cuerpo humano, y también nos ayuda mucho la antropometría para el diseño de los puestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la antropometría toma medidas de, por ejemplo, el ancho de los hombros, el tamaño de la cabeza, la altura de las personas. En base a eso hemos podido desarrollar
todo el mobiliario que ustedes tienen. Cuando ustedes compran una silla ergonómica van a ver que ha habido un estudio antropométrico antes, ¿sí? Ha sido muy útil. Bueno, fíjense, desde 1512 esta persona ya estaba estudiando el arte de la medida. Es decir, esto Durero era otro pintor. ¿Cómo? Durero era otro pintor, Era otro pintor. justamente renacentista. Bueno, fantástico la aclaración, Vicky. Fíjense que lo que hablábamos el otro día de los médicos, ¿no? De que eran multidisciplinarios, estudiaban muchas cosas a la vez, eran personas observadoras. Lo mismo que Da Vinci, ¿sí? Da Vinci únicamente, sí, lo conocemos como un pintor, pero el tipo tenía una capacidad de observar su entorno que era impresionante, ¿no? Y de hecho nos dejó sus cuadernos de anatomía del 1498. Fíjense desde dónde. Entonces, bueno, estas personas que quizás las tenemos como encasilladas en algunas cosas que nos aportaron, nos han aportado mucho más de lo que conocemos. Lo mismo que siempre menciono a Pitágoras, que únicamente lo conocemos por sus matemáticas, y bueno, fue mucho más que eso. Entonces, después también se empezó a estudiar el gasto energético, ¿sí? Y a lo que se empezó a denominar como el costo del trabajo, el costo muscular del trabajo. Y cuánto esfuerzo, cuánta energía tengo que aplicar yo en mi trabajo, en qué medida lo puedo hacer, y hasta qué medida no me implica a mí un desgaste, y por lo tanto a largo plazo, o inclusive a corto plazo, un deterioro en mi salud. Colum, perdónenme si yo no pronuncio muy bien los apellidos, porque la mayoría son europeos, entonces no soy muy... No tengo mucho conocimiento de las pronunciaciones, pero ustedes los van leyendo acá conmigo. Colum analiza los ritmos de trabajo para definir la carga de trabajo óptima. Chaú plantea las primeras leyes de gasto energético en el trabajo, y Marie pone a punto rudimentarias técnicas de medición. Juan de Dios Huarte, en el examen de ingenios, busca la adecuación de las profesiones a las posibilidades de las personas. Fíjense que teníamos las claves ya desde la antigüedad y las hemos perdido. La adecuación de las profesiones a las posibilidades de las personas, lo que hablamos el otro día, que hay que analizar los requerimientos de cada puesto para encontrar el perfil de ese puesto, que no quiere decir que el resto de las personas no sirvan, sino que hay que buscar el perfil adecuado para cada puesto. Entonces, aparte en el año 1500, ¿no? En el año 1500, o sea, lo que pasa es que había un conocimiento tan vasto en ese entonces, la gente se dedicaba a estudiar, a analizar, a observar, a través de la observación, ¿no? Arrancó todas las ciencias que hoy tenemos ya desarrolladas, vinieron desde allí, ¿sí? Porque tenían una visión también, o una cosmovisión, más que visión, una cosmovisión tan grande, y aportaban desde tantos campos que, como dije otra vez, la medicina, el médico no solamente estudiaba medicina, estudiaba las plantas, estudiaba la naturaleza, estudiaba las personas, estudiaba todas sus dimensiones, estudiaba las relaciones con el cosmos, estudiaba la dimensión social. Entonces era algo tan rico que se ha perdido con el tiempo. Hoy lo que pasa es que tenemos también al alcance tanta información, que no es lo mismo que conocimiento, que vamos perdiendo un poco la amplitud de los temas. O sea, nos vamos medio encasillando y volviendo cada vez más técnicos los temas, pero perdemos la cosmovisión general muchas veces. Y muchas veces no hace falta eso, como ir hacia atrás y observar desde un campo más amplio para poder realizar un mejor análisis. Cuando tenemos análisis parciales, eso es como limitante, ¿sí? Bueno, fíjense acá, Ramicini publica en el siglo XVII el primer libro donde se describen las enfermedades relacionadas con el trabajo, afecciones oculares que padecían los trabajadores que intervenían en la fabricación de pequeños objetos. También realiza estudios muy interesantes sobre la sordera de los caldereros de Venecia. Desde ese entonces ya se venía estudiando las enfermedades relacionadas con el trabajo. Ha pasado mucho tiempo para que todo eso pueda aplicarse físicamente, digamos, en el puesto.
si bien se venía hablando y demás, pero durante mucho tiempo fue olvidado, la gente comenzó a trabajar en las minas, por ejemplo, que generaba deterioros en su salud y no se tenían en cuenta, trabajos en espacios confinados, en ambientes muy tóxicos, con químicos que no se conocían, inclusive hasta hace poco tiempo se han descubierto químicos que son cancerígenos y que se han estado utilizando a mansalva. ¿Sí? Eso se ha llevado muchos años y le ha costado la salud y la vida a mucha gente, ¿no? Así que bueno, hoy que tenemos la posibilidad de tener un poquito más aclarado el panorama, lo tenemos que aprovechar. Bueno, acá comienza a hablar del sistema hombre-máquina. En esta relación que tenemos, persona y espacio de trabajo, aparece la relación hombre-máquina, persona-máquina. Acá tenemos un ejemplo donde hay una sola persona y una sola máquina, como puede ser, en este caso yo, que estoy ahora enfrente de mi computadora, ¿sí? Una interrelación de distintas personas con una máquina, como por ejemplo, 3 personas que van en un automóvil, una persona con 3 máquinas, como sería el caso acá, una operaria controlando telares, ¿sí? Donde tengo 3 controles distintos. Y en el punto D, donde tenemos 3 personas, 3 máquinas e interrelacionadas entre sí, como puede ser una partida de cartas. Este análisis de persona-máquina lo podemos aplicar a todos, absolutamente. Y podemos hacer un ejercicio también de esto en el práctico que les voy a dejar, de observar la relación entre persona-máquina y hacer un pequeño análisis. Bueno, voy a volver acá a lo que es ergonomía. Y vamos a la definición. Recién veíamos el concepto. Ahora vamos a la definición propia de la palabra. Ergon significa trabajo y nomos, ¿sí? Que significa ley o norma. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el hombre respondía a las máquinas. La ergonomía moderna nació cuando se empezaron a diseñar maquinarias y herramientas para los hombres. Fíjense que una vez más, y como lo hemos hablado en otras oportunidades, la aparición o por lo menos la necesidad de observación y de mejora aparece en las guerras, ¿sí? En esas situaciones de carencia o de una necesidad de mejorar el rendimiento. En este caso necesitaban mejorar el rendimiento de la aviación para obtener mayores resultados en la guerra. Entonces aquí aparece el primer análisis y lo que se llama ergonomía moderna, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito hasta allí, acá. Las ventajas, o sea, no por nada, por ejemplo, acá estaban los del despegue vertical. Ajá. Los aviones. Bueno, perfecto. Claro, bueno, acá en Argentina, bueno, hemos tenido un desarrollo bastante importante con los aviones de guerra, ¿no? El Pampa creo que se llama, ¿no? El avión, si alguno conoce. No, Harrier, si no me equivoco. No, Pampa y Pucará. Ahí está, Pampa, claro, los Harrier eran los otros. Pampa y Pucará, ¿no? Muy bueno, muy buen desarrollo. Fíjense entonces que en las guerras aparece esta necesidad de mejora. Bueno, el término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon, como dijimos, trabajo, y nomos, ley o norma. La primera referencia a la ergonomía aparece recogida en el libro titulado Compendio de Ergonomía o de la ciencia del trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza. Fíjense el título. Estaría buenísimo leer ese libro, yo no lo he leído, pero si alguien lo consigue y me lo pasa, se lo agradezco. Compendio de Ergonomía o de la ciencia del trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza. Una vez más lo que le digo, la observación de estas grandes cabezas, de estos grandes genios que tenían esa capacidad. Para empezar un estudio científico del trabajo y elaborar una concepción de la ciencia del trabajo, en tanto que disciplina, no debemos supeditarla en absoluto a otras disciplinas científicas. Para que esta ciencia del trabajo, que entendemos en el sentido no unilateral del trabajo físico, de labor, sino de trabajo total, recurriendo simultáneamente a nuestras facultades físicas, estéticas, racionales y morales. Y fíjense que acá aparece un gráfico muy importante
y que un poco resume todo lo que hemos venido hablando desde que arrancamos la materia. En el centro aparece el hombre digo como ser, no como femenino o masculino, pero acá aparece la distinción de sexo, que es muy importante, sin entrar en el tema de género, en diversidad de género y demás, sino que se refiere a las concepciones fisiológicas entre el femenino y el masculino. Y no solamente las concepciones fisiológicas, sino también su estructura mental. Lo hemos hablado otras veces, la estructura mental femenina va hacia un lado y la estructura mental masculina va hacia el otro. Conocen ustedes que el hemisferio izquierdo está muy relacionado con lo masculino y tiene más que ver con la lógica, ¿sí? Y en cambio el hemisferio derecho, que es más femenino, tiene que ver más con el arte, con más quizás no lo tan lógico, sino lo más artístico. Cuando incorporamos ambos hemisferios, bueno, fantástico, podemos lograr esa integración. Pero si nosotros tenemos más bien una predilección por alguna de las partes de un hemisferio de nuestro cerebro, nuestro desarrollo, nuestra labor, nuestro trabajo, va a tener relación directa con eso, ¿sí? Por eso es que hay puestos... No. ¿Cómo? Pero mami, no te estás poniendo la bici. Ah, me pareció algún niño por ahí. Te escucho. Mano, chico, me está Bueno. poniendo mi bici. ¿Me escuchan bien, no? Apareció una vocecita por ahí. Bueno. Y al que reclama la entonces, bici también. Claro. Bueno, entonces acá aparece la concepción del diseño del puesto de trabajo teniendo en cuenta esta consideración también psíquica de las personas. Hombre o mujer, ¿sí? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. La cuestión fisiológica de las personas no es lo mismo, por ejemplo, lo que es levantamiento manual de cargas, donde aparece la limitación del peso que yo puedo no solamente levantar con mi cuerpo, sino trasladar, es distinta para el hombre que para la mujer. En el hombre el máximo de peso que yo puedo levantar son 25 kilos, y en el caso de la mujer son 15 kilos. ¿Sí? Y antiguamente, y desde la historia, sí ha ocurrido que han habido trabajos más para mujeres y trabajos para hombres, ¿sí? Porque somos distintos, vamos a partir de esa base. Y yo sé la diferencia, esa discusión yo la he tenido Sí. con alguien muy, digamos, que está en los movimientos de la mujer, y a mí me Sí. parece maravilloso, pero el cuerpo del hombre, fisiológicamente, es distinto al cuerpo de la mujer. Otra Sí, cantidad de exacto. glóbulos rojos, otras hormonas, es decir, otra estructura de musculatura, más allá de que uno busque la igualdad desde otros lugares, y me parece Exacto. perfecto, pero fisiológicamente, como decís, son... tenemos diferencias. Socialmente tiene que haber una igualdad, ¿sí? Eso es así, seguramente. Totalmente, Una equidad nadie discute eso. Eso socialmente, pero si vamos a lo fisiológico y al análisis que vamos a hacer por lo menos hoy, que tiene que ver con esto, con nuestro cuerpo y con nuestra psiquis, es muy importante, fíjense que acá aparece el sexo, ¿sí? Entonces, para nosotros hacer un análisis ergonómico, que ahora les voy a mostrar la resolución de ergonomía que tenemos desde el año 2015, que es la que determina cómo se realiza un estudio ergonómico de un puesto de trabajo, no aparece la distinción de sexo, y a mí me parece muy importante porque el análisis va a ser totalmente distinto, ¿sí? Y partiendo de esto les voy a leer un artículo, espero me escuchen de ahí, y tiene que ver con el caso de, no más que leérselo se los voy a comentar. Esto fue muy reciente, ¿no? Hace muchos años que apareció, que alguien se dio cuenta de esto, ¿no? En lo que es seguridad laboral, hablando estrictamente de seguridad industrial, que alguien dijo, bueno, vamos a aprovechar estas potencialidades, tanto femeninas como masculinas, y vamos a darle un máximo provecho para el puesto. Entonces, por ejemplo, apareció un caso en el transporte de maquinaria pesada en la industria minera y petrolera. ¿Qué ocurría? Que habían accidentes con estas maquinarias mientras se las estaba transportando porque los caminos en
alta montaña, sobre todo en lo que es minería, son peligrosos, no hay iluminación, los caminos son monótonos, o sea, el paisaje es monótono. Entonces observaban que ocurrían muchos accidentes con este tema. Entonces, ¿qué probaron? Empezaron a capacitar a las mujeres para que fueran conductoras de estas maquinarias pesadas. ¿Por qué? Porque la mujer tenía una cierta delicadeza y está demostrado, y esto perdónenme, acá se va a armar el debate, pero que la mujer tiene menos frecuencia de accidentes viales, ¿sí? Estadísticamente. Entonces aprovecharon esto y dijeron, bueno, vamos a capacitar a mujeres y las vamos a poner a manejar las maquinarias. Y de esa manera reducieron la cantidad de accidentes que tenían en el transporte. Entonces, esa es una de las formas de aprovechar el género en el puesto de trabajo. No sé si conocían esta historia, pero me pareció por demás interesante. Después les voy a poner los links de los artículos que les he leído hoy y que les voy a presentar para que los puedan ver en detalle y si pueden buscar más ejemplos o que conozcan de cómo pueden incorporarse estas diferencias de género en el trabajo. Bueno, este caso que les leo es fantástico, ¿sí? Y fíjense que al principio generó toda una resistencia de parte del sindicato, del personal que transportaba maquinaria pesada, porque bueno, se resistía, ¿no?, que las mujeres estuvieran manejando este tipo de maquinaria. Sí, Vicky. Perdón, a veces no es solamente, si bien acá lo vemos en una cuestión de cuerpo, a veces no es solamente la distinción entre hombre y mujer, sino entre otras características, por ejemplo, ¿cuántos chicos gays hay trabajando de enfermeros o en atención al público telefónico? ¿Por qué? Por su característica en la delicadeza. También se busca. Claro, perfecto. También la motricidad fina, es decir, que también es más característica de la mujer. Exacto, es más de la mujer. Por eso mismo que buscaron esto, la delicadeza, la atención. Observaron también de que la mujer se sentaba a manejar y el trayecto podía ser monótono, pero ella iba concentrada ahí en su manejo. En cambio, el hombre iba manejando, ¿sí? Y al ser tan monótono el ambiente se dispersaba, o se cansaba, se dormía. Entonces eso producía accidentes. Fíjense que la psicología es muy importante, la hemos dejado muy afuera del ámbito de la seguridad y higiene, pero es muy importante tener en cuenta la psicología aquí dentro. Bueno, siguiendo con esto, la edad y la pericia, por supuesto. La edad y la pericia también es importante considerarla. Hoy tenemos muchos cambios en lo laboral respecto de la edad. Hoy las personas jóvenes buscan otro tipo de trabajos, tienen otros intereses, otras motivaciones distintas a las que se tenían antes. Antes quizás la mayoría buscaba un trabajo donde tuviera estabilidad, que le permitiera construir su casa, por ejemplo, para tener su familia. Hoy en día las motivaciones son totalmente distintas. Hoy en día los chicos jóvenes quieren trabajar para viajar, ya no piensan en la estabilidad del empleo a largo plazo, sino que buscan crecer, tener nuevas experiencias. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta y nos vamos a tener que ir adaptando a eso también. Y la pericia, bueno, que tiene que ver con la experiencia en el puesto de trabajo, ¿no? Bueno, las variables que se tienen en cuenta para lograr un bienestar, fíjense que acá, en la esfera final, si yo tengo en cuenta todas estas variables, aparece el bienestar social, psíquico y físico, ¿sí? Para que yo pueda tener un bienestar social, físico y psíquico, voy a tener en cuenta estas variables. Enriquecimiento, cambio y ampliación de tareas, confort térmico, confort acústico, confort visual, campos electromagnéticos, calidad del aire, relaciones dimensionales del puesto de trabajo, estropósfera, actividad, posturas, movimientos, desplazamientos, flujos, comunicación, horarios, trabajo en grupo, roles, estilos de mando,
cultura, empresa, trabajo mental y relaciones personales. Todo eso va a influir en la persona y todo eso, si yo sé elegir bien las variables y las sé manipular a mi favor, voy a lograr un incremento en la seguridad, en la eficacia y por lo tanto en la productividad. O sea que esto sería muy importante tener en cuenta en las empresas. ¿Sí? Si en la empresa o en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro caso no trabajo en una empresa, sino en una organización, pero este bienestar lo podemos lograr considerando todo esto. Fíjense que habla, por ejemplo, de cultura de la empresa. Creo que lo hemos tratado en un principio, cómo la cultura organizacional nos influye en nuestro bienestar, las relaciones personales, y trayendo a colación también el trabajito anterior de la señalética, de cómo ustedes fueron elaborando señales para mejorar su ambiente de trabajo. Como yo les decía, aparecía mucho de la dimensión de los factores psicosociales del trabajo. Y lo que más me llamó la atención es que ustedes buscaban como que haya un buen trabajo en equipo o una buena relación entre todos, de que hay un ambiente cordial, de cooperación hacia el otro, de empatía. Había uno que hablaba mucho de la empatía, me pareció fantástico, porque es fundamental a la hora de trabajar. Eso va a formar nuestro primer, vamos a volver acá arriba, nuestro primer sistema microsocial. Ese sistema microsocial que tiene que ver con el entorno más cercano, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, ¿sí? Pensando de que pasamos la mayor cantidad del tiempo de nuestra vida en el trabajo, porque es así, pasamos más tiempo a veces en el trabajo que inclusive en nuestra casa, ¿no? No digo para todos, pero en muchos casos es así. Ya 8 horas de trabajo considero que es mucho tiempo. Algunos nos llevamos gente del trabajo a la casa también. ¿Cómo? Algunos nos llevamos gente del trabajo a la casa también. ¿Cómo sería eso, Vicky? ¿Que te cases con algún compañero de trabajo? Tal cual. ¿Sí? Ah, bien, bueno. Ahí está más complicado, porque hasta dónde está el límite del trabajo y cuál es el límite personal. Puede ser maravilloso o terrible, ¿no, Vicky? Totalmente. Es más la segunda opción. Bueno, buenísimo esa aclaración. Bueno, acá dejamos entonces, después lo van a tener esto en el librito que les voy a pasar. Esto me parece importante, por favor, de que identifiquen todas las variables y que vayan observando cómo son estas variables en sus puestos de trabajo. La calidad de su aire, bueno, lo hemos hablado por lo menos acá en la regional de Mendoza, las chicas que trabajan en el subsuelo, ¿no? Con la calidad del aire, que es un temón. Los horarios, los turnos de trabajo. Fíjense que hay turnos de trabajo que son, se podría decir, naturales, o hay un reloj biológico natural que tiene el cuerpo y que está regido por el sol y la luna, ¿no? O sea, mientras hay sol, estamos despiertos, mientras hay luna, dormimos. ¿Qué sucede cuando el puesto de trabajo requiere que trabajemos de noche? Nuestro reloj biológico se invierte. Eso ya sería, ahí en ese caso ya tendríamos un trabajo penoso, ¿sí? Donde ya tenemos un esfuerzo, donde ya requiere una dificultad y un sobreesfuerzo humano para poder llevarlo adelante. Muchas veces eso no lo tenemos en cuenta. Yo veo a los chicos por ahí que están de guardia. Es muy importante. Después estás, en la noche no dormiste y en el día tenés un sueño que no lo terminás de saldar nunca. ¿Les ha pasado de estar una noche despierto, después puedes dormir todo el día y no recuperás? Pero vos sabés que hay cosas que son, desde el punto de vista, que yo a veces siempre me cuestiono por qué uno tiene que hacer guardia 24 horas. Por ejemplo, yo que trabajo en salud, es una barbaridad. Sí. Realmente no sé ni quién lo implantó ni cómo se sigue llevando a cabo, pero es inhumano que pretendan que uno no haga la guardia, te acostás, comés, como puedas, cuando podés, pero es inhumano realmente. 24 horas. Yo no sé si está hoy en clase, pero Sergio Alemán, nuestro director académico, muchísimos años trabajó en la facultad en un horario y a la noche también en otro lugar. Y era terrible para él. Claro. Sí. Lo vemos cuando... el personal de salud, Beatriz, como bien dijiste.
Policías. Una barbaridad. Yo tenía muchos compañeros y amigos del ámbito policial, y realmente los observaba. 24 por 48. Dios mío, yo decía, ¿cómo pueden? No puedo creer. Bueno, eso va generando a largo plazo. Fíjense que tan poco estudiado está esto. O sí, pero quizás no conviene decirlo. Pero eso va generando a la larga muchos problemas y trae muchas enfermedades a largo plazo. Y te de lima por la sí, cabeza. el primero... Te digo que te lima la cabeza. Yo, por ejemplo... La cabeza, primero. Muchos años guardias, Sí. por ejemplo, guardias pasivas, que uno está pendiente del PIB, y realmente es así, Claro. Sí, es desquiciante, muy agotador. Es desquiciante y lleva al envejecimiento prematuro. O sea, las personas, está comprobado que es un trabajo penoso, ¿sí? Que el envejecimiento prematuro se produce por este sobreesfuerzo que le hacemos al cuerpo que no es natural. Porque básicamente, como dije recién, tenemos un reloj biológico. Perdón, el envejecimiento prematuro, no escuché bien. Sí, el envejecimiento prematuro. Ah, ok. Sí. Gracias. Es una de las consecuencias que aparece a causa de los turnos de trabajo rotativos. Fíjense que también produce un efecto en aquellas personas de trabajo rotativo. Por ejemplo, el padre de mi hijo, mi ex marido, tenía 2 días de mañana, 2 días de tarde y 2 días de noche. Trabaja en el ámbito petrolero. Hasta el día de hoy es así. Era una persona que no sabía a veces si era de día, era de noche. A veces se despertaba, dice que es de mañana, es de noche. Comía a las 4 de la tarde, a veces a las 6, a veces eso, no es por nada, pero lo fue envejeciendo mucho más rápido que una persona normal que tiene su descanso, sus horarios y demás. Eso produce un efecto en las personas. Por eso es que también el otro artículo que les voy a leer es sobre ese plus, digamos, que se debería pagar, que siempre tiene que haber una prestación dineraria, un intercambio dinerario a causa de esa penosidad, ¿no?, de que a la cual estoy expuesto. Se jubilan antes, hay una jubilación anticipada y demás, pero realmente la salud después no la recuperamos. Y aparte eso que vos decís del ritmo biológico, por eso hay, por ejemplo, determinados análisis que se hacen a las 8 de la mañana, cortisol, Claro. prolactina, sí, porque tienen que ver con ese reloj biológico realmente. Totalmente. O va variando con las horas, ¿no? Totalmente. En la antigüedad nos regíamos prácticamente en todo nuestro ciclo biológico por la luna, ¿sí? Éramos seres que nos regíamos por la luna, inclusive los animales, ¿no? La época de apareamiento de la mujer, la época de fertilidad, tenía que ver con los ciclos lunares, ¿no? Eso lo hemos ido perdiendo, pero sigue estando, o sea, seguimos teniendo esa conexión con lo que nos rodea y que nos va marcando cómo es nuestro día a día. En qué momento, como dije, vemos sol, estamos despiertos. Se va el sol, aparece la luna y queremos dormir. Naturalmente el cuerpo es así. Bueno, les voy a leer un artículo. Aquí, a ver si me deja, a ver, que me aparece arriba esto del Zoom y no puedo. Acá. ¿Qué es el plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad? Esta es una página española, ¿sí? Pero bueno, van a ver cuando ustedes, si buscan información respecto de seguridad laboral, que mucha de la información la van a obtener de España o de Chile, por lo menos a mí me parece quizás lo más avanzado. Y dejando de lado el marco legal español, habla justamente de esto, de cómo se tiene que retribuir cuando yo tengo un trabajo peligroso, tóxico o penoso, que no es lo mismo, son distintos conceptos, cómo debe retribuirse eso en el salario. ¿Sí? Pero bueno, después cada uno verá si realmente eso que percibe extra, digamos, dinerariamente, le compensa las consecuencias en la salud, ¿no?
En el caso, y volviendo, les pongo el caso a mi marido porque es el perfecto, de mi ex marido, además de la penosidad de los ritmos de trabajo, de los turnos rotativos, es un trabajo peligroso porque trabaja con alta tensión, o sea que tiene que estar sumamente concentrado en lo que está haciendo porque un mínimo error le cuesta la vida. Y pasó el año pasado en Navidad falleció su compañero en ocasión de trabajo electrocutado, que podría haber sido él tranquilamente, gracias a Dios no fue, pero justamente por esto, porque están cansados, están sobreexigidos, estos turnos que no los dejan descansar bien, para con una tarea que le sumas peligrosidad, perfecto, te pagan muy bien y demás, te vas a jubilar antes, pero bueno, esta persona perdió la vida. Entonces se habla muchas veces de seguridad, de los ambientes laborales, ellos certifican cantidad de normas internacionales y demás, en el petróleo saben que es así, pero así todo siguen ocurriendo accidentes porque estas cosas se siguen dejando pasar por alto. Entonces, siempre digo, la responsabilidad también está en cada uno, de donde uno pone el límite. Hasta dónde, por más que mi empleador me dé la posibilidad de trabajar y que me pague más, hasta dónde yo voy a entregar mi salud a cambio de eso, ¿no? Obviamente no estoy ajena a la cuestión económica porque todos necesitamos mantener a nuestras familias, es así, necesitamos trabajar, pero bueno, hay cosas que cuestan la vida, eso lo tenemos que saber. Y no debería ser así, por lo menos. Bueno, volviendo a la ergonomía. Entonces, esta ciencia que es técnica y multidisciplinaria, vamos a dar algunas definiciones para que podamos seguir respecto de lo que es confort. Confort son las condiciones materiales que proporcionan bienestar o comodidad. Acá el confort va a ser distinto para cada persona. Lo que para mí sea confortable, quizás para mi compañero no. Pongo el ejemplo, yo soy sumamente friolenta. Y quizás en invierno tengo la estufa al máximo y yo sé que quizás al que está compartiendo espacio conmigo lo estoy matando de calor o se está sofocando. Entonces, el confort también es una cuestión a tener en cuenta en los ambientes laborales y siempre se tiene que llegar a digamos, a un consenso entre las personas que comparten ese espacio. O sea, hasta qué punto es confortable y hasta qué punto digamos, por ejemplo, a mí si me da mucho frío, más allá del confort, de que sea más o menos confortable, me empieza a afectar. Entonces, ¿hasta qué punto me afecta? ¿Hasta qué punto puedo ceder? ¿Hasta qué punto no? La penosidad, entonces dijimos que supone esfuerzo o dificultad a la hora de realizar un trabajo. La peligrosidad, que es la cualidad de peligro, que es una situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Y la toxicidad, que es la cualidad de tóxico, que es venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. Acá aparece ya un contaminante específico en el ambiente laboral y que es químico, ¿sí? Que se puede presentar de distintas maneras. Un contaminante químico líquido, gaseoso, sólido, ¿sí? Pero bueno, estas son tres definiciones importantes a la hora de analizar un ambiente de trabajo: la penosidad, la peligrosidad y la toxicidad. Y bueno, el confort, que vamos a ver hasta qué punto vamos a ceder y hasta qué punto logramos un consenso con nuestros compañeros, ¿no? Les debe pasar a ustedes que esto mismo, ¿no? Que para lo que para uno es confortable, quizás para otro no. Ocurre con el tema de la música, ¿sí? Con el tema de la música hay personas que una canción quizás les remueve algún hecho pasado y le provoca tristeza, a otra persona le produce irritabilidad, a otro, bueno, le da otro efecto. Como hablamos, recuerden el tema de los colores, me encantó lo que estuvieron buscando hoy de información, algunas cosas no las sabía, que las estuve leyendo. Los colores generan un efecto en las personas y lo mismo la música, pero bueno, no en todos nos pasa lo mismo con la misma música, ¿no? Ahí ya va el tema personal. Cada persona es un mundo, como dice.
Bueno, acá aparece el sistema hombre-máquina, entonces, que estuvimos viendo más temprano en el grafiquito. El sistema persona-máquina que analiza el ergonomo y por el cual se interesa la ergonomía es el conjunto de elementos, tanto humanos, materiales y organizativos, que se interrelacionan dentro de un ambiente determinado, persiguiendo un fin común. Ese fin común es el trabajo. Ese trabajo va a ser más o menos productivo o más o menos eficiente, dependiendo de cómo se dé esa relación. ¿Qué es lo que busca la ergonomía? Que esta relación entre la persona y la máquina sea lo más adaptada posible. ¿Y quién a quién? La máquina a la persona. ¿Sí? Los alcances de la ergonomía. Abarca distintas condiciones laborales y, como le dije recién, como es multidisciplinar, tenemos iluminación, ruido, temperatura, vibraciones, diseño del puesto de trabajo, turnos, las pausas activas que se suelen implementar en los puestos de trabajo, horarios de comida, la flexibilidad en el trabajo. La flexibilidad en cuanto a que pueda tomar un descanso, que pueda realizar una pausa, que pueda cambiar un día que tenga algún trámite con un compañero. Hay ambientes que son muy poco flexibles, que son muy rígidos, ¿sí? Y eso también es algo que tenemos que ir cambiando con el tiempo, de que no sea tan rígido. La rigidez no viene de la mano con el resultado beneficioso. Mientras yo más exijo a una persona, no es que me va a dar más beneficio, no me va a rendir más. Esto lo entienden muy bien las grandes corporaciones ya a nivel internacional, como Google, o hay muchas, que estudian a la persona y de qué manera puede rendir más. Y generalmente en qué han terminado. Que pueden entender a la persona con sus espacios, con sus descansos. Hay empresas en las cuales inclusive está implementada la siesta. Hay empresas que permiten que las personas asistan al lugar de trabajo con las mascotas. Aquí, por lo menos en Mendoza, me gustaría escuchar los comentarios, pero tenemos muy pocas empresas que trabajan así, particularmente. Yo las que he visto han sido tres, y las 3 se dedican al desarrollo de software. Esas 3 empresas que yo he visitado particularmente y que he tenido que hacer un análisis ergonómico, he visto que tienen espacios con videojuegos, con distintos juegos, espacios de charla, espacios para dormir la siesta. En una que fui me pasó de que llegué y todos habían llevado sus mascotas. Veía a los chicos, por eso digo también la edad tiene mucho que ver, andando en patineta, cosa que me pareció sumamente fantástico. Y era un ambiente distendido. Y no por eso dejaban de trabajar, lo contrario, trabajaban con más entusiasmo, los resultados eran mucho más por ejemplo, cuando se implementan guarderías, es totalmente diferente tener la guardería en el lugar de trabajo que tener que estar pensando desde el trabajo a ver cómo se están dando las situaciones en la casa o en otro lugar. Ese tipo de cosas eso también aporta muchísimo. Eso aporta muchísimo en el ambiente laboral. El espacio de las guarderías. Sí. El espacio, como les dije, de poder tener unos momentos de charla. Eso es algo que yo vengo proponiendo por ahí en las empresas, de que tengamos momentos, una media hora en el día, en la cual podamos tratar un tema en común entre los compañeros para poder distendernos, para poder generar empatía y para poder generar un buen trabajo en equipo. Mientras más nos conozcamos y más nos conozcamos en nuestros aspectos positivos, porque por ahí uno conoce el otro lo negativo, solamente se enfoca en eso, sino tratar de conocer lo positivo y trabajar en las potencialidades de las personas. Eso logra una sinergia de trabajo con el tiempo que se va afianzando con el paso de los años, ¿sí? Entonces, eso es algo que a mí me gustaría implementar, por ejemplo, en mis empresas, esos espacios de charla y de interacción entre las personas. Por ahí vas a una oficina y encontrás que cada uno está metido en su tema, o se hablan y hasta se ladran, diría yo a veces. Me ha tocado presenciar de piquetazos y demás. Y bueno, ¿por qué no generar un espacio de distensión y donde se pueda charlar, ¿sí? Pasaba mucho antes en los baños que eran lugares de encuentro, los pasillos. Eran lugares donde vos te encontrabas con las personas del trabajo y donde podías charlar. Bueno, hoy eso ya
lo tenemos, ¿vieron? Eso es algo que lo vamos extrañando cuando ya no lo tenemos, como pasa ahora. Da ese enriquecimiento de cruzarse con el otro, de que el otro me aporte su visión o su lógica, que es sumamente enriquecedor, ¿no? Estos espacios, Joana, también depende, digamos, del clima laboral, o sea, porque a veces da como para hacer esas charlas y Sí. a veces tanto, y por ahí uno termina como metiéndose en su trabajo nada más y evitar esas charlas. Es como difícil, ¿o no? Sí, Raquel, sí. Bueno, un gusto saludarte, Raquel. ¿Cómo estás? Qué lindo verte por acá. Bueno, sí, obviamente tiene que ver con el espacio y con cómo nos llevamos con las personas con las que estamos. Pero justamente lo que buscamos es eso, de que nos podamos llevar mejor, de que podamos ver el lado positivo de las personas y podamos trabajar con eso. No es fácil, porque las relaciones humanas no son fáciles. Y muchas veces viene la bajada desde un superior. O sea, es el superior el que habilita que eso suceda o no. Yo, por ejemplo, en la misma facultad trabajé en un departamento donde viví todo eso. Nosotros éramos solamente 3, pues tratábamos con mucha gente, pero teníamos nuestro espacio de charla y después trabajábamos a full y súper contentos los 3 y realmente fue un muy buen equipo. Después pasé a otro sector donde estoy ahora y en realidad fue más informal, se ha dado, pero de diferente manera y con diferentes personas, tal vez más sectorizado. Es como que se vieron más viadas y ese tipo de cosas que no es algo bueno justamente, más que una charla de equipo. Claro, entiendo. Ahora se está recuperando. Bueno, bien. Eso es muy importante porque lo que vos decís, Vicky, que se ve de manera natural y que... Porque hay personas con las cuales espontáneamente nos vamos a llevar bien, eso sería lo fácil. Hay personas con las cuales nos llevamos mal, ¿sí? Y ahí está lo difícil, pero es quizás donde más tenemos que trabajar. En lograr sí, o tal vez si entre nosotros nos llevamos bien, pero el que está arriba no nos habilita que nos juntemos. Claro, o sea, bueno, eso también puede pasar. Todo eso depende. Por eso dije que también, primero que tiene que ver, está la decisión de quien está arriba, por supuesto, del director, en la empresa de los gerentes. Eso es una decisión que viene desde la organización y que tiene que ver con la cultura organizacional, con la cultura del espacio. Pero hay empresas que así lo entienden y yo creo que es el futuro, ¿no? De que ya están trabajando en eso. Donde se observa que las personas quizás se desarrollan mucho mejor, más contentas, el trabajo es de mejor calidad que en aquellos espacios donde tenemos restricciones, donde no tenemos ni siquiera 5 minutos para charlar después de la comida, donde no hay inclusive interacción entre los distintos departamentos, no hay interacción entre los distintos participantes de un mismo trabajo, donde está muy sectorizado. Son todas condiciones que tienen que empezar a analizarse y que tienen que ver con la organización de trabajo. Fíjense, eso es la organización de trabajo. ¿De qué manera voy a optimizar los recursos que tengo? No tomándonos nosotros como recursos, porque no somos un recurso humano, como se dice, no somos un recurso, ni siquiera un capital, somos personas. Porque hoy se habla también del capital humano, no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Pero es como optimizar eso que tenemos y ver de qué manera lo podemos llevar a nuestro favor. Organizar los turnos de trabajo, como les dije, las pausas activas. Hubo un grupo que me mandó una señalización de pausas activas. A ver si hay algún integrante que esté escuchando. De las pausas activas, que estuvo fantástico. Bueno, ya en la clase del martes, que les voy a pasar les voy a mostrar las señalizaciones que hicieron sus compañeros para que lo puedan ver. Hay uno que habla de las pausas activas y está el grafiquito fantástico. Eso está bueno para pegarlo en todos los ambientes laborales, donde tengamos una pequeña pausa de unos 5 minutos, sobre todo en el tipo de actividad que ustedes hacen, y acá hago generalizado refiriéndome a la licenciatura que ustedes están haciendo, que es más que nada administrativa, de esas pausas que tienen que ver con distender el cuerpo y la mente. Ahora vamos a ver al final de este tema, la ergonomía,
algunos ejercicios que les voy a proponer para evitar la aparición de enfermedades musculoesqueléticas con el tiempo. Sobre todo porque tienen carga física y tienen carga mental. Y la carga física tiene que ver mucho con la postura estática, así, con estar mucho tiempo en la misma posición, que es sentado, ¿no? Bien. La ergonomía implicará una evaluación de distintas condiciones a fin de obtener datos para lograr su objetivo. Condiciones materiales del ambiente de trabajo, es decir, la parte física del trabajo, contenido del trabajo, que sería la parte mental, y la organización del trabajo, que sería la parte social. El equilibrio entre estas tres condiciones me da salud o bienestar. Por el contrario, si no hay equilibrio entre lo social, lo físico y lo mental, se produce un desequilibrio y aparece la enfermedad. O sea que si no queremos terminar así como este dibujito, tirándonos de los pelos y con un desborde total, tenemos que lograr un buen equilibrio entre estas tres condiciones. Las vamos a estudiar, si bien se analizan por separado, pero después tengo que, una vez que tengo los tres análisis de la parte física, mental y social, tengo que hacer como una integración y poder dar digamos, una conclusión a eso, qué tengo que mejorar. Entonces, en la parte física aparecen las condiciones materiales del ambiente de trabajo. Acá aparece seguridad, higiene, ingeniería, la física, fisiología, la psicología y la estadística. En la parte mental, que tiene que ver con el contenido del trabajo, aparece la psicología, la sociología, la ingeniería y la fisiología. En la parte social, la organización del trabajo, aparece la ingeniería, la psicología, la economía, la sociología y la legislación. Estas tres interrelaciones, físico, mental y social, tienen un impacto directo en mi salud. Si yo tengo un buen equilibrio, evito el daño. Ahora, la ergonomía lo que hace es integrar estas tres partes y más que evitar el daño, lo que busca es el bienestar. Que se acuerdan que el estar saludable no es solamente no estar enfermo, sino lograr un bienestar físico, mental y social. ¿Recuerdan esa definición que fue una de las primeras que vimos? No sé cómo estamos con la hora. Y 10. Bueno, si quieren, dejamos acá, porque ya después arrancamos con ya el análisis de lo que es condiciones materiales del ambiente de trabajo, y ya vamos a ir un poquito más profundo. ¿Algo que quieran comentar? Quiero ver si puedo buscar el otro artículo que les tenía preparado. ¿Algo que quieran comentar, chicos, no? Bueno, les voy a leer una parte. No lo voy a poder leer de acá. Porque me aparece la pantallita acá al costado, no puedo leer. Bueno, dice, penosidad, cuando el trabajo atenta contra la sostenibilidad de la vida. Mientras que desde Europa se fomenta la extensión de la vida laboral y el gobierno español endurece las condiciones para la jubilación, se observa cómo proliferan los trabajos físicos o emocionalmente difíciles y peligrosos. Una reflexión sobre la penosidad es necesaria. ¿Qué distingue a los trabajos que generan salud de los que causan enfermedad? Acá hay un límite bastante delgado. Si bien no contamos con una definición ampliamente acordada para delimitar qué condiciones de trabajo son malas, ni desde el punto de vista técnico, ni en la negociación colectiva, sí tenemos un vocabulario para describir los trabajos arduos o duros. La Ley de Prevención de Riesgo de Trabajos Laborales ahuyentó el término de insalubre, pero el BOE no tiene inconveniente en registrar convenios con condiciones calificadas como penosas, tóxicas y o peligrosas. Además, según los convenios colectivos, también existen trabajos de excepcional penosidad. El Real Decreto, tanto eso en portal español, sobre coeficientes reductores para el adelanto de la edad de la jubilación no aporta definición. Bueno, acá esto lo vamos a pasar.
Una mirada de género. Además, la penosidad requiere una mirada de género por varias razones. Por un lado, los trabajos reconocidos como penosos han sido tradicionalmente desempeñados por hombres. Por ejemplo, se reconoce como penoso el levantamiento de cargas en la industria, pero se ignora que este esfuerzo en las tareas de cuidado, junto a otras formas de penosidad típica de los trabajos feminizados, que han permanecido claramente invisibilizadas. El trabajo de enfermería, por ejemplo, ¿sí? Para las mujeres, en las cuales hay un levantamiento de cargas y quizás es poco estudiado también. Fíjense que en los estudios ergonómicos que se han hecho en este último tiempo, porque como les dije, recién en el año 2015 aparece la resolución 886 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que nos obliga a todos los profesionales de higiene y seguridad a realizar un estudio ergonómico de los puestos de trabajo. Desde ese entonces, uno de los estudios ergonómicos que ha resultado más favorable ha sido el de las mucamas de los hoteles, por el tipo de trabajo repetitivo que tienen, las posiciones forzadas, cuántas veces y con qué frecuencia cambian una cama, con qué frecuencia tienen que lavar sábana, con qué frecuencia tienen que limpiar una habitación. O sea, ese trabajo repetitivo hace de unos que ha alargado la alarma en lo que es ergonomía y que quizás nunca se le dio el análisis que merecía, y es un trabajo penoso, ¿sí? Bueno, sigo leyendo. Pensemos en el trabajo de teclear en las antiguas máquinas de escribir mecánicas que requerían intensas pulsaciones. Las jóvenes oficinistas eran empujadas por otras vías a retirarse cuando todavía eran jóvenes. El desgaste se hacía evidente cuando se alargaba la vida laboral, pero este era tratado como enfermedad común. Así, los trabajos de mujeres, por definición, no eran penosos. Hoy, por suerte, podemos observar luchas como la de las camareras de piso que hacen ver sus esfuerzos y el desgaste que provoca el trabajo. Por otro lado, la definición de los trabajos como peligrosos se ha utilizado muchas veces como frontera para restringir la entrada de mujeres a algunas ocupaciones masculinizadas. ¿Tenemos políticas contra este tipo de trabajo? La respuesta es no. La proliferación de trabajos malos que claramente se pueden calificar de penosos no está siendo abordada por nuestros gobiernos. El foco en lo laboral está centrado desde hace años en la cantidad del empleo, más que en su calidad y la inspección de trabajo. Se dedica antes a controlar que exista contratación y documentación preventiva, más que valorar las condiciones de trabajo reales. Fíjense que esto, si bien esto es español, pero aquí en Argentina es muy similar, y lo que termina sucediendo, y lo hablamos con otros colegas, es que tenemos hoy mucha reglamentación y muchas exigencias que han ido como, bueno, empujando a que las empresas vayan realizando estos estudios que los tienen que hacer para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, pero lo que nos damos cuenta es que quedan en el papel, es decir, se hacen los estudios, muy pocas empresas se atreven a hacer cambios para mejorar esas condiciones. Se hacen como para cumplir, pero en el fondo no se disminuyen la cantidad de accidentes y la disminución obviamente de enfermedades profesionales, que es uno de los objetivos de la ley de riesgo del trabajo, como lo vimos en un principio. Entonces, sí tenemos reglamentación, pero hace falta la otra parte, no tanto de control, porque el control lo único que hace es, bueno, la empresa cumplió con esto, o si no, se multa y se terminó el tema, sino de generar conciencia en las personas. Por eso veíamos en un principio el autocuidado. A mí eso es básico. Que la persona entienda primero en qué manera afecta el trabajo a su salud, y ahí está la respuesta a todo. Cuando nosotros tenemos esa conciencia en las personas, no va a hacer falta nada más. No hace falta controles, no hace falta reglamentación, no hace falta leyes, porque el que está en el puesto de trabajo es uno, y el que sabe qué es lo que me está a la larga generando alguna enfermedad o algún malestar, o que no me está provocando bienestar, es la persona que está 8 horas ahí en su puesto de trabajo, ¿sí? Bueno, sí. Consulta. Sí. Porque eso se ve, realmente, como lo acabas de contar, se ve
en los rubros más peligrosos. ¿Por qué es que se sigue haciendo este tipo de cosas como para cumplir y a último momento y que estén todos los papelitos y todas las, en lugar de fomentar esta capacitación? Porque ya hace rato también que se viene haciendo seguridad e higiene o con diferentes nombres, pero por ejemplo, cuando hay accidentes aéreos, este tipo de cosas, sí, hubo datos que estuvieron dibujados. En deporte, un control de salud estuvo dibujado, siempre es a último momento, incluso en diferentes países, no es solamente algo argentino, sino que, porque a veces influyen los costos, pero otras veces no. Sí, yo creo que hay varios factores que influyen en eso. Primero, el tema de la inversión, como hemos hablado siempre, la inversión en la higiene y seguridad es fundamental, y para mejorar condiciones necesitas invertir. Pero vuelvo a apuntar a lo mismo, tiene que ver con las personas. Tiene que ver con las personas. Hay un artículo, esto pasó el año pasado, de un grupo de trabajadores no recuerdo si fue en la industria petrolera. Se negaron a realizar un trabajo que era peligroso. Algo que ocurre de manera permanente, porque te mandan a hacerlo y lo tenés que hacer. Las condiciones no estaban dadas, no tenían los elementos necesarios, se negaron, los despidieron. Estos trabajadores recurrieron al sindicato y presentaron una demanda, y la empresa fue obligada a reincorporarlos y además una pequeña compensación económica, digamos, por haber tenido esa falta. Entonces, fíjense la conciencia de las personas. A mí me mandás a subirme a esa escalera, no sé, que tiene 5 metros y no tengo ningún tipo de seguridad. Primero, que no debería subirme 5 metros sin ningún tipo de elemento, y dependiendo también de la tarea. Pero yo no me subo si no tengo los elementos de seguridad. Entonces, siempre la decisión última la tiene la persona. Sí, está bien, pero Entonces, a ver, convengamos que la situación, como vos decís, por ahí hay un caso puntual donde todos juntos se plantaron y donde todos juntos, si no, a veces en la realidad es eso. Bueno, yo lo digo porque gusta, te vas, y si vos tenés 3, 4 pibes para manteneros y tenés que pagar un alquiler, si hay muchas presiones. No, yo lo encargué más, no a la situación límite de hacer o no hacer un trabajo, sino que sí, tal vez en esta cuestión de ver las cosas lindas porque viene el auditor. Bueno, tal vez el auditor con una pregunta, por ejemplo, tenés que entrar a un salón blanco, mostrarle el uso del manual y bla, 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 qué sé yo, se pusieron la ropa, entraron, le mostraron las máquinas, todo en un espacio estéril. Y de repente salen, el mismo auditor pregunta por el manual y la persona entra sin todo eso a buscarlo. ¿Entendés? Entonces los auditores obviamente también están capacitados como para hacerlo. Si el auditor es bueno, te va a encontrar la falda. Tal cual, pero se nota a la legua que eso se hizo para ser visualizado, nada más. Pero eso pasa mucho, sí, eso pasa mucho. Vuelvo a decir, es parte de la cultura, yo creo. Más allá de la inversión que tiene que estar, pero es parte de la cultura. En general, somos así. Tenemos todo último momento, pintamos las cosas. A veces es necesario también, porque hay una cuestión, sobre todo ya cuando comenzaba a certificar, hay cuestiones quizás que se ven muy bonitas en el papel, pero en la práctica quizás no se pueden llevar a cabo, y bueno, a veces se dibujan. Es la realidad. Le gusta o no le gusta a la gente, a veces sucede eso, y en la mayoría de los casos. Si uno es consciente, trata de que esté todo como tiene que ser, pero bueno, también está esa parte, digamos, que tenemos sobre todo los argentinos. No quiero generalizar con el argentino, pero tenemos eso de tratar de evitar o dibujar. Pasa en todo el mundo igual, pasa en todo el mundo. Fíjense que esto que les leo es de España. España está muy avanzada en lo que es seguridad laboral, su legislación, son realmente pioneros, lo mismo que le digo los chilenos. Chile tiene una cultura preventiva bastante buena, inclusive fíjense ustedes con lo sísmico, está como más elaborado. No digo que acá sea malo, porque acá también hemos sido pioneros en varias cosas, pero falta todavía la conciencia, está la normativa, te vienen y te exigen, no lo tenés, te multan, pero el problema sigue estando. O sea, no se trabaja en el fondo.
Y creo que tiene que ver con esto, que no se analiza a la persona desde todas sus dimensiones, arrancando por el principio. O sea, la persona hay que entenderla desde toda su dimensión, no como un trabajador que está en un puesto de trabajo, lo analizo físicamente, si el puesto estuvo bien, tus dimensiones también para el lugar, y quedó ahí. No, a mí me llamó la atención cuando te explayaste en contra de la palabra o del término recurso humano. Que sí, es real que lo tenemos muy metido. Claro, se llamaba antiguamente recurso humano, no somos un recurso, no somos un recurso. Después se llamó capital humano, tampoco somos un capital. Es una manera moderna de referirse a los nuevos capataces, a los capangas. Pero bueno, todo mucho más moderno. Claro. En realidad estás dejando de lado a la persona, que es lo que dice Joana. Claro, son distintos conceptos que se han ido como amoldando. Sí. Hoy día hay empresas que, por ejemplo, el departamento de lo que era recursos humanos se llama gestión de personal, o se llama el valor humano, que está quizás un poco más amigable, porque somos un valor, ¿no? No somos ni un recurso ni un capital. Entonces, está bastante bueno ese cambio en el concepto. Esto va avanzando con el tiempo también. ¿Sí? Hay cambios que se han ido dando con el tiempo. Y ir entendiendo esta parte. Fíjense que hay recursos, por lo menos en muchas empresas pasa de que el recurso humano quizás es hasta el más duro a veces. Hasta el más duro con las personas. Sí, es como muy estricto, muy... ojo, me ha tocado estar en reuniones con gerentes y gerentes de recursos humanos y que digan, no, tal persona no la vamos a suspender y a la próxima suspensión la echamos porque tuvo un accidente, por ejemplo. ¿Sí? Lo que digamos en principio, no buscar el culpable, sino observar el accidente y investigarlo para que no se vuelva a producir. Está la parte castigadora desde no, este es un peligro, lo vamos a echar porque nos va a traer problemas. Entonces muchas veces la parte humana, que debería ser más amigable con las personas, es la más dura, vuelvo a decir. No generalizando. O sirve o no sirve. Ya está. Costo-beneficio. Como decíamos en principio, no se ve a la persona como ser, sino como un trabajador que ocupa un espacio de trabajo. Hasta tanto eso no cambie, esto va a seguir ocurriendo. Y además, lamentablemente, fácilmente reemplazable generalmente. Y más hoy. Y más hoy que tenés se va uno una oferta, digamos, laboral limitada y tenés muchas personas buscando trabajo. Esa es la realidad. Hay mucha competencia. Que siempre las personas, como recursos humanos, estuvieron atados a la economía de las empresas. Por eso se los llamaba recursos humanos o capital humano. Porque son un costo para la empresa o un beneficio. Mirá qué bien, Cristian, gracias por la... Cristian, ¿no? ¿Está bien? Sí, Cristian. Cristian, estuvo buena la aclaración, me gustó. Bueno, chicos, algo más para aportar, si no los voy a ir dejando, voy a ir cerrando. Les voy a pasar entonces el material. Recuerden la clase, lo voy a volver a escribir acá porque me desconecté y salió. Martes 13, del 10 a las 15. Voy a estar recuperando la clase que no tuvimos la semana pasada. Vamos a cerrar el tema del PP y un poco de señalización. Hay alguien que está haciendo interferencia ahí. Raquel, creo que eso... está. Gracias, Raquel. Rachel. Bueno, martes 13 a las 15 nos vemos para recuperar esa clase. Les voy a subir el trabajo práctico que van a tener que hacer con esto. De entrada les voy diciendo el libro que les voy a pasar, lo tienen que leer. Con eso van a responder algunas preguntitas y van a buscar algo de información respecto al hombre de Vitruvio. Y la próxima clase, bueno, le vamos a dar un análisis. Y vamos a ver la segunda parte de la ergonomía, que ya tiene que ver con las mediciones antropométricas, mediciones de la biomecánica y el estudio de la carga física
y mental de los trabajos. Bueno, ¿algún comentario más? Al principio, ¿Cómo? buscar información de qué. El hombre de Vitruvio. Lo voy a dejar escrito igual, Pablo, no te preocupes. Bueno, Martes gracias. 13 en el mismo horario. Martes 13 a las 15. A las 15. Martes 13 a las 15. Ese día recuperamos la clase. El que no pueda estar, va a estar grabada de todas maneras la clase para que lo puedan ver después. ¿Sí? Y bueno, pido disculpas que no pude estar la semana pasada, no llegué y... Así que bueno, fue para mí una pena, pero la vamos a recuperar. Chicos, muchas gracias, los dejo. Que estén bien. Vale, de nada. Buena semana. Señora. Muy linda la Que estén clase. lindo. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Que estén bien.